Buenos días. Sean ustedes muy bienvenidos a su clase de responsabilidad civil. Estamos en esta nueva circunstancia, ya todos la conocemos, hemos conversado acerca de este punto. Eh, a lo mejor sabíamos también que iba a producirse este evento de esta especie de situación de salud que nos está involucrando y por lo mismo estamos en la necesidad de recurrir a este sistema online que por lo demás también es una forma de ir acostumbrándonos a nuestro nuevo sistema. Pueden haber algunas complicaciones de orden inicial. Han señalado ya la universidad que existen algunos casos, algunas eh, situaciones con la plataforma, pero en este caso ya hemos intentado una prueba en el día de ayer, día domingo, con algunos alumnos, no ha habido problemas. Lo que sí, en esta primera semana la universidad ha establecido que debe ser una primera clase asincrónica, es decir, tiene que haber una grabación primero y ustedes la van a revisar después, ¿ya? Así que por ese lado, para que vayamos aprendiendo también a conocer todos juntos este sistema de plataforma. Eh, ahora, eh, también hay algunas dificultades de orden técnico porque el usar un pizarrón en un sistema de video obliga a tener algunas aplicaciones que invierten la imagen al momento de subirla al sistema para que ustedes no vean las letras al revés. ¿Ya? Bien, eso como entonces una primera advertencia. La segunda advertencia es que la universidad ha solicitado que se aconseje que no estamos viviendo una situación de orden sencillo. Es probable que ustedes son todavía muy chiquititos, muy jóvenes, y no les haya tocado vivir una situación de complejidad como esta. A lo mejor a nosotros tampoco, si las pandemias no son algo que sea común, seguramente a lo mejor con los años esto va a pasar más seguido, pero por ahora nos toca como mundo presente vivir esta situación. Bien, ahora, así que la recomendación es cuidarse mucho, evitar en lo posible la salida de sus casas y de mantener los nuevos hábitos o exigentes hábitos, reforzar lavado de manos, evitar contactos con personas que estuvieran bajo cuarentena, respetar la cuarentena de las personas, respetar los espacios físicos en la calle y en términos de supermercado, de espacio entre persona y persona y esas cosas que les van a ir ayudando. Recuerden que la idea de este sistema online es que ustedes mantengan su hábito de estudio en esta nueva era que les toca vivir. Seguramente con los años ya les va a tocar vivir muchas más situaciones como estas, en las que tengan ustedes que derechamente ir a sus clases a través de videoconferencia o a través de sistemas online. ¿Ya? Bien, así que les deseo éxito, me deseo éxito también a mí, es bueno siempre desearnos que nos vaya bien. Ahora, en términos de lo que significa eh, nuestra clase, haciendo un poquito de resumen de lo que habíamos hecho la clase anterior, recuerden que nosotros estamos viendo nuestro primer sistema de responsabilidad, que es un sistema de responsabilidad contractual, y en ese sistema habíamos analizado que en la unidad del efecto de las obligaciones estaban estas consecuencias jurídicas que nosotros hemos enumerado como cumplimiento forzado, indemnización de perjuicio y los derechos auxiliares, ¿cierto? No pueden olvidar nunca que efectivamente en este contexto es en el que estamos, es decir, la consecuencia que genera el celebrar un vínculo. Ahora, establecía, digamos, esta consecuencia en el sentido de que las obligaciones no son simplemente para constituirse y no cumplirse, sino que se establecen porque las partes tienen intereses. Nadie celebra obligaciones, dijimos en algún minuto, con el solo fin de convenirlas sin tener la intención de cumplirlas más tarde. Si así en algún minuto se diera,
después vamos a analizar que es posible que haya existido una conducta dolosa. Pero bien, llegaremos más tarde a ese punto. Ahora, en cuanto al punto de la indemnización de perjuicios, hemos dicho que esta indemnización es precisamente un efecto de la obligación cuando, en definitiva, ya no se pretende exigir su cumplimiento porque ya no interesa al acreedor. Si no interesa al acreedor, ya no tiene sentido entonces que la parte acreedora mantenga como alternativa pedir el cumplimiento forzado, porque ya no le interesa. ¿Y qué es lo que quiere? Dice don Fernando Fuello, quiere una reparación, quiere un equivalente. Y ahí entra todo esto que hemos conversado desde el inicio de nuestras clases, es lo que significa reparar. Reparar es indemnizar. Ya saben, ahí ustedes tienen un trabajo que hemos hecho respecto de la profesora Carmen Domínguez, donde señala que de las funciones de la responsabilidad, la primera de ellas inicial fue la reparación. Bueno, ahora, esa reparación, tiene que traducirse en que satisfaga el derecho del acreedor. Y ahí se recurre siempre a la unidad de medida de toda reparación, al menos del orden patrimonial, que es la indemnización de perjuicios. Por tanto, la indemnización de perjuicios pasa a ser, en este caso, entonces, lo que se ha dicho, el equivalente al cumplimiento de la obligación. ¿Y en qué se traduce ese equivalente? Se traduce en que las partes tienen el derecho a recibir una suma de dinero por lo que habría valido el cumplimiento íntegro y oportuno de la obligación convenida. ¿Ya? ¿Estamos claros entonces que la indemnización entonces se traduce por regla general y por una regla general bastante firme, digamos, con excepciones que a lo mejor son más novedosas, pero la tradición es que la indemnización siempre fue en dinero. Y así por lo demás se define a la indemnización como la suma de dinero que tiene derecho a recibir el acreedor por lo que habría significado el cumplimiento íntegro y oportuno de la obligación convenida. Hasta ahí entonces una especie de concepto de la obligación. ¿Ya? Ahora, para que prospere una indemnización de perjuicios, no es sencillo. Ustedes se acuerdan, el otro día vimos un caso ahí en la clase que solo por analizar el tiempo, si ustedes se fijaron, un hecho que había ocurrido muy atrás en el tiempo, si mal no recuerdo, por ahí 2012 o 2011, en las que en definitiva ocurre este evento en una clínica psiquiátrica, en la que el paciente efectivamente termina suicidándose. No en una clínica psiquiátrica propiamente tal, pero sí en la unidad de psiquiatría. Y entonces, en este caso, los parientes que están individualizados como la cónyuge y los hijos, obviamente reclaman una indemnización, y esa indemnización que va a reparar, en este caso, el daño moral, utiliza esta medida que es el dinero. Y entonces el dinero reemplaza, que en este caso es muy difícil, después vamos a analizar si eso efectivamente es una indemnización en términos de que equivale a lo que habría cumplido, a lo que habría significado el cumplimiento de la obligación, pero al menos es la medida que existe hoy. ¿Ya? Bien, ahora, avanzando. Para que prospere la indemnización, nosotros enumeramos algunos requisitos, ¿cierto? Y esos requisitos, en lo primero dijimos que tenía que existir un incumplimiento. Entonces, nos preguntamos ahora, en términos de incumplimiento, cualquier incumplimiento se traduce de inmediato en la indemnización. Piensen ustedes, por ejemplo, que porque estamos hablando de responsabilidad contractual, el contrato de compraventa de un computador. Este computador yo lo adquiero y resulta que cuando me llega es un computador de color negro, yo quería uno gris, pero en su esencia el computador es el objeto querido, ¿no? El objeto querido. Podríamos, teniendo presente el 1489, que lo vimos también, ¿se acuerda?
Es decir, que si hay un incumplimiento en un contrato bilateral, estamos en presencia de la condición resolutoria tácita que da derecho a este cumplimiento o resolución. Entonces la pregunta sería, ¿cualquier incumplimiento genera esta condición resolutoria tácita y da lugar a los perjuicios? Entonces ahí nos queda determinar si toda obligación. Lo primero que habría que analizar para dar respuesta a esta pregunta, y me imagino que ustedes la van pensando y es bueno que las vayan anotando porque después vamos generando un cuestionario así. Si efectivamente el computador era el objeto querido, si el computador cumple la función querida, ¿ah? Pensando en los bienes y en su uso. ¿Se acuerdan ustedes que el dominio tiene tres facultades, que es de uso y goce? Entonces uno podría pensar y decir, ¿el uso es posible? ¿El goce es posible? A lo mejor desde el punto de vista fundamental o esencial, dirían en términos de característica, sí, hay obligación, está cumplida y por lo tanto no hay lugar a ningún tipo de indemnización. Pero nos vamos al otro lado. Cuando uno analiza el 1489, no hay una referencia a un tipo de obligación, sino que hay referencia simplemente en términos de que cualquiera de las partes que no haya cumplido, pero cumplido ¿qué? Cualquier obligación. Entonces, aquí habría que entrar a determinar si, primero, el color fue parte del contrato para que la otra parte se sintiera obligada. Si no lo fue, podríamos decir que no hay obligación y, por tanto, no habiendo obligación, no hay indemnización. Si en definitiva ese color del computador, esa cualidad, fue parte de la negociación, entonces sí estamos en presencia de una obligación. Ahora, estando ya en esa circunstancia, sí, efectivamente era parte de la obligación, pasamos a un segundo punto a discutir en términos del incumplimiento, que es la gravedad. La gravedad. Ya no solo cualquier obligación, que es una interrogante válida, sino también si existiendo incumplimiento, ese incumplimiento es lo suficientemente grave. Bien, aquí ustedes pueden tomar en consideración, si se tratara, por ejemplo, de una obligación de dar y de dar una cosa, un primer punto a tomar en cuenta. El artículo 1454 que habla del error, ¿cierto? Cuando efectivamente la cosa que se entrega no es la que se quería. Pensemos, por ejemplo, en un error sustancial o un error en las cualidades accidentales. Ahí tenemos una diferencia, digamos, bastante importante, porque si hubiera un error en la sustancia, puede llegar el contrato a la nulidad. Pero si estamos hablando de un error en las cualidades accidentales, tendríamos que ir al inciso segundo y ahí diríamos que para que en ese caso se produzca la sanción de nulidad, tendría que el error, primero, haber sido conocido por la otra parte y haber sido el motivo de una de ellas para contratar. Si efectivamente el motivo para contratar era que se quería un computador de un color determinado y eso la otra parte lo sabía, estamos hablando entonces que se configuran los dos elementos del error, en este caso de las cualidades accidentales, e iríamos a la nulidad. Si así prosperara en la indemnización de perjuicios, habríamos dicho que la gravedad, sí, en la gravedad existe y por lo tanto es indemnizable. También podríamos ocupar como para dar una respuesta el artículo 1858. Ustedes seguramente ya también lo vieron cuando analizaron la compraventa o lo van a ver en paralelo con este curso, cuando uno analiza los vicios redimitorios. Hay uno de esos requisitos de los vicios redimitorios que indica
que el vicio debe ser grave. ¿Qué significa esto? Que impida de cualquier modo, en este caso, el uso de la cosa. Y ahí hay un tema en términos si debe ser para su uso natural o debe ser el destino que tenía pensado, supongamos, el comprador, ahí en el caso de 1858. Entonces, ahí también entra uno a evaluar la gravedad. Es tan grave el incumplimiento que en el fondo determina que vayamos a una indemnización de perjuicios. Eso también ha sido, digamos, visto a nivel de la jurisprudencia en el sentido de indicar que no cualquier incumplimiento conduce a la condición resolutoria tácita que genera la obligación de indemnizar, y a su vez también hay jurisprudencia en el sentido de señalar que el incumplimiento tiene que ser grave. Si ustedes lo comparan con, por ejemplo, materia laboral en el contrato de trabajo, existe la posibilidad de, por ejemplo, generar un despido siempre y cuando se trate de incumplimientos graves. Es decir, el Código del Trabajo no ha previsto esta situación de que se puede discutir la gravedad del incumplimiento y, por tanto, allá es más fácil decidir. Pero acá, en materia civil, el legislador no se preocupó de establecer si debía o no el incumplimiento ser grave. Pero una función de la que se ha encargado la jurisprudencia. La jurisprudencia va evaluando, por ejemplo, hay un incumplimiento grave. Recuerden, por ejemplo, el caso que nosotros estamos analizando en la clase anterior. Supongamos, el paciente es un paciente que tiene antecedentes de alcoholismo, llega en una situación de urgencia a una clínica que ya tiene los antecedentes del paciente y efectivamente se le pregunta si viene con ideas suicidas. El paciente responde que no, a pesar de que se constata que el paciente ya viene en estado de ebriedad. Y finalmente el paciente más tarde termina suicidándose en una de las dependencias del baño de esa clínica. Entonces uno se pregunta, ¿aquí hay un incumplimiento? Creemos que en principio se podría decir que sí, teniendo en cuenta que los establecimientos de salud son para recuperar la salud, primera cosa. Ahora, establecido que habría un incumplimiento, ¿qué obligación se incumplió? ¿Cuál? Seguramente, cuando vayamos después analizando más esa situación y otras, nos vamos a dar cuenta que en este caso las clínicas y los centros de salud asumen protocolos de seguridad cuando viene un paciente. Cómo lo van a tratar, cómo se le va a alimentar, por ejemplo, el tema de las alergias, y qué procedimientos quirúrgicos, tratamientos se van a destinar a recuperar la salud de ese paciente. Vale. Efectivamente, de acuerdo a lo que nosotros leemos en un comienzo, hay un incumplimiento porque el protocolo de seguridad, en este caso la obligación de seguridad, que es muy famosa, muy estudiada en materia de responsabilidad, se incumplió. Ahora, ¿fue grave el resultado? Absolutamente. ¿Por qué? Porque el paciente termina suicidándose. De manera que eso es un incumplimiento que marca una gravedad absoluta desde ese punto de vista. Pero en el ejemplo anterior que hemos dado del computador, ahí cambia entonces la cosa. Pero ven, la jurisprudencia, las sentencias se van encargando de ir diciendo qué es grave, qué no es grave y si todo incumplimiento va a pasar a esta figura. Bien, bueno, dejemos hasta aquí. En un segundo punto o un segundo video, le vamos a llamar así ahora, vamos a analizar el punto de el perjuicio, que es un gran tema. Bien.